Aquí tu amiga Adi Fajardo y me encuentro con un amigo que se llama Enrique Hernández. Hola. Después de la operación, han notado cosas extrañas de las cuales yo he vivido. Hola mi gente bella, muchas gracias por estar viendo Qué Rollo con Adi. Aquí tu amiga Adi Fajardo y me encuentro con un amigo que se llama Enrique Hernández. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, Adi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que veas usted el video. Pues aquí estoy con este amigo Enrique, que él nos trae un tema muy interesante, la verdad, y que desafortunadamente no se escucha mucho este tema. Enrique, cuéntame qué es lo que está pasando, qué quieres compartir con nuestra gente. Yo quiero compartir algo muy importante que es para la sociedad y que la sociedad lo vive, pero no sabe realmente lo que les está pasando. Mi situación hace 20 años, yo tuve un accidente en esta mano. Tuve 2 operaciones y yo notaba algo raro, pero hace 7 años y medio empecé a notar cosas como quemaduras, escuchar voces. Me hice estudios en el cual en Utah me encontraron 7 implantes y ya les encontré 3. Oye, 7 implantes. Ok, ¿cómo sucedió eso de los implantes? ¿Cuándo te los pusieron? Lo que pasa aquí ahí me hicieron unos CT scans, unos estudios aquí, y los radiólogos no vieron nada. Los mandé a México por algunas recomendaciones o gente que me hizo el favor. Los 3 doctores encontraron los implantes de los estudios que me hice yo aquí. Entonces, ellos los analizaron y determinaron que esos implantes o masas externas a mi cuerpo ya tienen mucho tiempo. Entonces ellos me preguntaron y les dije que fue a raíz de la operación y dijeron que eso puede ser posible. Ok, entonces esa operación te la hicieron aproximadamente como unos 20 años atrás. Por ahí más o menos. Entonces, ¿tú crees que de esa operación resultó esos implantes? Que Sí. no te diste cuenta hasta que pasó mucho el tiempo. Hasta que pasó más tiempo. Entonces, pero también me he dado cuenta que hay gente y amigos cercanos a mí que los operaron por vesícula o X motivo. Gracias a nuestro patrocinador Mueblería Progreso, donde usted puede encontrar muebles hermosos de calidad y a buen precio. Y si no tiene crédito, no importa. Aquí ellos le van a conseguir que se lleve sus muebles a casa. Visítenos muebleriaprogreso.com. Gracias a nuestro patrocinador Divas Fashion, donde usted puede encontrar ropa para fiesta, casual, vaquera, accesorios y mucho más. Después de la operación, han notado cosas extrañas de las cuales yo he vivido. ¿Cómo qué cosas extrañas estás hablando? Como no dormir, deshidratación, dolor de huesos, ver electricidad dentro de los ojos o dolor en áreas específicas del cuerpo, horrible, que se van y vienen de repente. Y ok, entonces los doctores aquí no te encontraron nada. Nada. Y mandaste los estudios que te hicieron aquí en Estados Unidos a México y en México los doctores encontraron esas masas en tu cuerpo. Sí, así es, correcto. Entonces ellos también dieron algunas recomendaciones como que me volviera a hacer otra vez esos estudios para hacer un comparativo, en el cual hoy tuve una cita con mi doctor. Le expliqué cómo está la situación y me dijo y realmente me mandó a hacer todo. Pero ahorita, desde hace 3 días, me han estado atacando mucho mi cerebro y hoy me encontré con una parálisis facial. Le expliqué al doctor, pero dice que esto es más urgente. Claro. Y después encontrar los demás implantes. Claro, sí, te veo un poquito, como un poco mal. Sí. Porque ya te había mirado antes y te veías, pues, normal, mejor, ¿no? Pero hoy sí te noto como un poquito en tu cara.
Oye, otra cosa, entonces la persona que te operó no fue tu médico regular que No, tienes, ¿verdad? fue Ajá, un ortopedista en Yakima, en el área de en el Yakima. área de Yakima. Él fue el que me operó. ¿Y has hablado con él? No, nunca tuve contacto después de la operación, jamás lo volví a ver. Nunca más. Nunca más. Bueno, oye, y ¿algo otras personas se han comunicado contigo para hacerte preguntas o dejarte saber que también les está ocurriendo a ellos lo mismo? Sí, lo que pasa que ya se están dando cuenta, o mucha gente vive algo que no realmente desconoce, y otras que se dan cuenta, empiezan a hablar, y el sistema médico les dice que no, que su problema es mental, pero no, porque todo lo que ellos me comentan, yo lo he vivido. ¿En serio? Sí, entonces yo creo que así es el proceso cuando someten a una persona a experimentación humana, es implantarla, porque ellos me dijeron que los implantes que tengo realmente es una persona preparada, que conoce la anatomía humana, porque están en áreas específicas. Ok, entonces esos implantes son para estar haciendo experimentos con las Experimentos con personas. las personas. Súper interesante, Enrique. ¿Nos podrías decir para la gente cómo comenzaste tú? Por si hay personas que tienen los mismos síntomas, puedan tal vez comunicarse contigo y hacerte Sí, preguntas, ¿no? Porque pues tú tienes ya la experiencia de tantos años ya batallando con este tema y como que investigas y encuentras más cosas. A ver, cuéntale a la gente cómo tú empezaste, qué sentiste o por qué te diste cuenta de todo esto. primero empecé con un dolor de huesos horrible, deshidratación, sin ganas de pararme. Después ya empecé con las voces y empecé a tener quemaduras en mi cuerpo, en los cuales tengo todas las evidencias. Eh, pero hoy en día me he dado cuenta que, por ejemplo, a la gente que implantan, les ocasionan otra enfermedad. Después de lo que les operaron, conocí una muchacha que trabaja para el sistema médico y no sabía, la operaron de la tiroides, 3 operaciones. Ahora le determinaron un problema en la columna y un problema en la cabeza. Y eso es lo que yo tengo, porque tengo un implante en la ¿Columna? columna y ya también ya me ha ocasionado daños. Entonces, esto es algo como crimen organizado, lo puede decir, porque no les importa quién implante. Ellos lo que importa es experimentar y no importa si la gente se suicida o sufre en silencio. Oye, sí, Enrique, y yo me pregunto la de por qué o qué es lo que están tratando de investigar o cuál es el punto. No lo entiendo. ¿Por qué tú crees que están haciendo esto? Pues porque hoy en día la tecnología está tan avanzada Muy avanzada. que están metiendo nanotecnología o microtecnología y por medio de señalización. Créanmelo, la señalización se siente. eh, ¿Cuál es la señalización? la señal que tenemos, por ejemplo, yo tengo este aparato. Ajá. Ahorita no hay ninguna señal abierta, pero cuando yo estoy en la casa de ustedes solo, se abren hasta 5 líneas. Cada línea que prende es una señalización, ya sea Wi-Fi, 5G, teléfono, VHF, UHF. Yo he notado en personas que han sido operadas y personas que han sido inyectadas con la del bicho 19, que están en esta situación también. Wow, qué terrible, ¿eh? Sí. Qué terrible. ¿Y qué les recomendarías a las personas que tienen estos síntomas? ¿Qué les recomiendas que hagan o a dónde acudir, no, para investigar un poco más? Esto, honestamente, el sistema médico nunca se les van a encontrar el problema. Van a encontrar un problema cuando realmente ya está el daño. De hecho, ellos no saben, el sistema médico no les sabe ni leer unos estudios de metales pesados, ellos no saben. Por ejemplo, la persona que le metieron microtecnología o nanotecnología, sí va a haber un cambio en unos estudios de metales pesados, pero los doctores no lo saben leer. Esa es una. Dos, el sistema de radiología tampoco saben leer, porque qué casualidad que otros doctores en México los encontraron. Entonces, ¿de qué manera se pueden dar cuenta? Con un estudio de frecuencias, con aparatos que detectan señalización. Yo tengo una recomendación
es comprar un aparato de estos, dejarlo en su hogar o en su lugar donde duerme, grabar 1 hora y enviarlos con gente que sabe, que son expertos en señalización, y ellos van a determinar si tienen una señal. Wow, muy, muy interesante este tema, Ernesto. Yo pienso que hay muchísimo más, ¿verdad? Que, Sí. que la verdad creo que es difícil investigar este tema y más cuando tú estás solo y no hayas ni para dónde y no hay personas que conozcan mucho de este tema, entonces es muy difícil. Pero tú no paras la lucha. Yo he No. visto que estás siguiendo y siguiendo, investigando, moviéndote, yendo con doctores, porque ya te conozco como más pasadito de un año, yo Por pienso, ahí. ¿no? Y siempre te he visto con esta lucha, Ernesto. Sí, Enrique. Enrique, Ernesto Enrique, Enrique, perdón, discúlpame. Oye, ¿y cuál es tu próximo paso? Ahorita yo, honestamente, yo quiero decir algo. Yo le agradezco mucho a Dios, porque yo sigo fuerte y firme gracias a Él. Eso que yo apenas empecé con lo de síntomas de parálisis, a mí no me va a parar eso. Yo, al contrario, voy a emprender más una lucha. Hay mucha gente que está sufriendo. No se imaginan. De hecho, voy a ayudar a personas. Viene una persona de Chile, gente que viene de Texas. Vamos a rentar un lugar de vivienda aquí en Yakima para que ellas puedan, porque los dejan sin trabajo. Entonces, Wow. como a mí me conoce mucha gente, tengo bastantes patrones, les van a dar trabajo ellos a ellas. Para hacer un grupo de personas y hacer en conjunto, por medio de una experta en señalización, rentar una máquina profesional para escanearlos y demostrarles a la sociedad que esto es real. Ese es mi próximo paso. Entonces eso es lo que están planeando ahorita hacer, Sí. ¿no? Y está bien porque así están pasando por lo mismo y se apoyan unos a otros, Correcto. ¿no? No estás tú solo o ellas Correcto. solos donde estén. Oye, es una buena idea, ¿eh? Sí, de hecho eso me lo recomendó. Tuve mi cita con la psiquiatra hace 2 semanas. Le expuse esto y ella la movieron de clínica y yo fui exclusivamente a darle las gracias y me dijo: Enrique, ¿qué piensas hacer? Es la misma pregunta que me hizo Adi, ¿verdad? Y le dije lo que les comenté en un ratito, ese ratito, y me felicitó. Me dijo: Enrique, me gusta cómo piensas y no pares, sácalo a la luz porque la gente no sabe, y me felicitó porque ella aprendió algo que ni siendo profesional lo sabía. Así es. Pues sí, porque es un tema que la verdad yo no había escuchado en otro lado, ¿eh? Pues sí eres una persona valiente, que no tienes miedo, ¿eh? Porque de verdad yo creo que hablando de estas cosas muchas veces se mete uno donde no quisiera meterse, ¿verdad? Pero gracias a ti muchas personas se van a dar cuenta de estas cosas y tal vez puedan hacer algo juntos, que se unan para que puedan hacer algo. Sí, hay algo bien importante que yo quiero decir aquí. Mucha gente me conoce, yo creo que por eso estoy donde estoy, gracias a la gente que me conoce de hace muchos años. Yo me pongo a pensar y digo: Dios mío, aquí hay mucha gente que es criminal, asesinos. Pero digo, bueno, aquí sí me da coraje porque yo nunca he cometido ningún delito y no he sido mala persona. Están sometiendo a personas inocentes a experimentación humana. Wow, suena como de película de terror, de verdad. Pero pues viéndote a ti, pues sí veo, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé cómo ni cuándo, no sé, pero pues por eso estamos aquí, para aprender un poquito más y para ayudar a toda nuestra gente bella que va a estar escuchando esto. ¿Algún número de teléfono o un correo electrónico que te gustaría dar para que se comunique contigo si hay alguien por ahí que está pasando por estas cosas o tenga preguntas o le gustaría ayudar, Enrique? Sí, mi número de teléfono es área 509-907-0179 y ese es mi teléfono. Digo, no hay por qué esconderse, ¿eh? Ya estoy hablando de ese tema, ya tengo varios años y con gusto yo los puedo ayudar. ¿Algo más que te gustaría decirle a nuestra gente? Que investiguen targets individuals o monitoreo y control de la mente. De hecho, ya habíamos hecho una entrevista, una abogada junto con Adi, que ella lleva un juicio de 15 víctimas en Texas de esta misma situación. Así es. Bueno, pues ya escucharon, mi gente bella, este es un tema muy delicado y de verdad quiero felicitarte, Enrique, no, gracias, Adi, gracias por darme todo tiempo. esto, por tu valentía y porque no paras.
Y mi gente bella, muchas gracias por estar viendo Qué Rollo con Adi. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Así es, y nos vemos pronto en el segundo video. Gracias.